Esta lección del curso. En esta ocasión vamos a ver los principales comandos y funciones que tenemos disponibles en AutoCAD para comenzar a dibujar ya geometría, tanto de una forma gráfica, ¿no? Casi como a mano alzada, o de una forma totalmente paramétrica, precisa, mediante la introducción de unidades, de medidas ya con mayor detalle. Lo primero sería ver todos los comandos que dispone AutoCAD o herramientas para dibujar en 2D. Hemos visto un poquito la línea, tendríamos también la polilínea, ahora veremos para qué sirve. Tenemos el círculo, circunferencia, también muy interesante, pero además muchas de las herramientas tienen una flechita, esta que viene aquí, este pequeño triángulo, que nos permiten usar distintos métodos de dibujo en 2D, ¿no? Por ejemplo, tenemos la opción de dibujar un círculo mediante el radio, que es la primera opción, mediante su diámetro, mediante 2 puntos, 3 puntos, a partir de una tangente. Bueno, es bastante interesante la cantidad de posibilidades de dibujo 2D que nos ofrece AutoCAD. Podría tratarse del software con el mayor número de funcionalidades y herramientas para dibujar en 2D que existen en el mercado, ¿no? Es la herramienta por excelencia de cara a llevar a cabo un proyecto de dibujo. Las opciones son bastante amplias. Por ejemplo, en el apartado de arco también encontramos múltiples opciones a la hora de dibujar un arco. Fijaros todos los sistemas que nos van a permitir realizar este tipo de geometrías con la mayor precisión posible. Lo bueno del programa es que si os fijáis y dejáis el cursor durante unos segundos sobre cualquiera de estas herramientas, aparece una pequeña descripción, incluso un dibujo, el comando de la función, una serie de indicaciones que nos van a ayudar a entender mucho mejor para qué funciona o para qué sirve cada herramienta en concreto. También por aquí tenemos la herramienta de rectángulo y dentro de ella tenemos polígono, por ejemplo tenemos la elipse. Según el tipo de generación de esta geometría, pues tenemos mediante centros, mediante ejes, arco elíptico. También tenemos las opciones de relleno, ¿no? Los paths, estas opciones que tenemos aquí para crear sombreados, degradados o incluso contornos de distintas geometrías. Es bastante útil, lo veremos en una lección. Y si ampliamos el apartado de dibujo, fijaros la cantidad de elementos que además podemos encontrar dentro de AutoCAD. En la lección de hoy, para que no se demore demasiado, veremos los principales, pero durante el curso, conforme vayamos necesitando o echemos en falta, ¿no?, algún tipo de herramienta de dibujo, vamos a ir de nuevo y vamos a entrar en detalle a todas estas opciones que son muy interesantes y que nos van a permitir llevar a cabo el proyecto de una forma bastante precisa, ¿no? Vamos a comenzar, por ejemplo, con polilínea. Vamos a ver cómo funciona para que veamos la diferencia con respecto al apartado de línea. Si yo selecciono esta opción, directamente puedo ir dibujando distintos trayectos, punto inicial, punto final. Además, AutoCAD ayuda a conseguir un dibujo totalmente ortogonal con una serie de referencias que también veremos en detalle. Veis como el eje coge ese color verde y me está diciendo que bueno, estoy dibujando a 90 grados, o incluso puedo coger una referencia final si yo me posiciono aquí encima sin hacer clic. ¿Veis? Yo puedo coger esa referencia y tener una alineación perfecta. Por ejemplo, ir por aquí, bajar. Si quiero llegar hasta ese final, simplemente me posiciono y llegaría hasta ahí, hasta completar este trayecto. Si hago botón derecho, a la vez que estoy dibujando, fijaros que tenemos opciones como cerrar, que lo que haría es tirar un trayecto de aquí a aquí, o dibujar incluso un arco, ¿no? Yo podría continuar dibujando un arco, ¿veis? De este tipo, aquí otro arco. Bueno, estoy dibujando una polilínea, ¿no?, como tal. Y dibujando distintas formas con las dimensiones que a mí me interese, y luego, por ejemplo, volver de nuevo a línea, que es esta opción de aquí. Vamos a terminar el trazado, clic y clic. Por lo tanto, polilínea nos va a permitir combinar tantos segmentos o trayectos de carácter rectilíneo con segmentos o arcos de este carácter no más curvilíneo, con ese trazado más curvilíneo, y lo vamos a poder integrar en un trazado único. Eso se sabe porque si yo hago clic, ¿no?, sobre la línea, fijaros que yo puedo seleccionarla con una sola selección mediante un único clic. Es bastante cómodo y tiene bastantes ventajas. Otro comando de dibujo 2D sería el círculo que hemos visto anteriormente. Yo puedo seleccionar esta herramienta y dibujar gráficamente, sin meter ningún valor, una circunferencia. Si yo quiero introducir una circunferencia de una dimensión, de un diámetro no determinado, puedo seleccionar nuevamente la herramienta y dibujar una circunferencia con el radio que a mí me interese. Por ejemplo, 25. Serían 25 metros, intro. Si selecciono y me posiciono en uno de los controladores, este lateral me está diciendo que el radio son 25 y por lo tanto el diámetro son 50 metros para esta geometría. Ya sabéis que se puede modificar en cualquier momento, bien gráficamente o bien numéricamente. Si yo escribo 45 intro, tengo ya esa longitud de 45 metros en el radio de la circunferencia.
También tenemos la opción aquí dentro de dibujar la circunferencia directamente con un diámetro. Yo podría dibujar esta circunferencia escribiendo, por ejemplo, el valor de 35. Intro, ¿veis? Serían 35 metros de diámetro y 17,5 de radio para esta circunferencia. Es otro procedimiento para dibujar. Dentro vais a encontrar varios sistemas de dibujo mediante tangentes, mediante 2 puntos, por ejemplo. Si yo quiero hacer una circunferencia que pase por este centro y pase por este también, estoy dibujando mediante 2 puntos, ahí lo haría de una vez. O por ejemplo voy a dibujar una que pase por esta intersección de estas 2 líneas de aquí o por esta intersección de aquí. ¿Vale? Bastante sencillo. Tenéis la opción también de círculo mediante 3 puntos, muy interesantes. Aquí habría que hacer 3 clics, ¿vale? Sería eso de ahí. O incluso mediante tangentes. Yo si quiero hacer una circunferencia tangente a esta línea, por ejemplo por aquí, sería ahí el primer punto, el segundo punto y el centro donde yo establezca, ¿no? Es bastante sencillo. Voy a repetir, hago tangente a esta línea, tangente a esta y el centro de la circunferencia lo voy a posicionar aquí y con el radio que a mí me interese, sería ese de ahí, sería tangente. Bueno, múltiples procedimientos que iremos viendo en detalle durante la formación, pero que sepáis que están en este menú superior incluidos dentro de la herramienta de círculo. Otra herramienta muy interesante que nos vamos a encontrar sería la de arco. Esta opción de aquí es muy parecida a la circunferencia, lo único que, bueno, en este caso simplemente hacemos un punto inicial, un punto final y un tercer punto para indicar la flecha o la altura de ese arco, sería esa longitud de ahí. Tenemos varios procedimientos, de hecho es una de las herramientas con mayor número de métodos para dibujar esta geometría. Fijaros la cantidad de opciones que tenemos para dibujar un arco según los elementos que vayamos estableciendo, las distintas coordenadas que establezcamos para cada elemento, y veremos en detalle cuando vayamos dibujando una planta arquitectónica cómo sacarle partido a esta herramienta arco, que realmente es muy útil. Es muy importante que la dominéis bien porque es un elemento que en el dibujo 2D se usa continuamente. A continuación disponemos aquí de la opción de dibujar un rectángulo. Es este comando que encontramos aquí. Voy a hacer clic y simplemente hay que dibujar un punto inicial y un punto final, ¿vale? Es la forma de dibujar un rectángulo de forma gráfica. Sin embargo, si queremos dibujar un rectángulo pero con unas dimensiones determinadas, deberemos hacer primero un clic inicial e introducir posteriormente las dimensiones o la longitud de este elemento, tanto el largo como el ancho de ese rectángulo, mediante la introducción de los valores cartesianos del segundo punto. Yo escribiría 150 tabulador para pasar a la segunda casilla y 50 intro. Sería un rectángulo de 150 de longitud, ¿veis? Esta dimensión de aquí sería 150 por 50 de largo. Es bastante sencillo, ¿no? Yo simplemente selecciono el rectángulo, punto inicial y punto final. Ese punto final debo establecer en esos parámetros que aparecen en el cursor la longitud de las 2 direcciones de la pieza. Por ejemplo, vamos a poner aquí 300 metros, tabulador del teclado, y escribimos aquí, por ejemplo, 80, intro. ¿Vale? Serían las dimensiones de este rectángulo que tengo aquí, ¿veis? Aquí lo marca 380 metros, mide exactamente. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente clase del curso.